Confiscación y financiación. Confiscación. La confiscación completa de toda propiedad privada equivale a implantar el socialismo. Por lo tanto, no trataremos este asunto en un análisis dedicado a los problemas del intervencionismo. Solo nos interesa aquí la confiscación parcial de la propiedad. Y esta confiscación se plasma hoy principalmente en los impuestos. Las motivaciones ideológicas no hacen al caso. La única cuestión que nos interesa es solo qué se pretende con estas medidas y qué es lo que realmente se obtiene de ellas. Tratemos en primer lugar el caso de los impuestos que solo gravan directa o indirectamente la renta. En todos los países existe hoy una tendencia a gravar las rentas elevadas a tasas mayores que las que se aplican a las rentas bajas. En el caso de rentas que superen una cierta cantidad, la mayoría de los países fijan tasas que, incluso nominalmente, llegan hasta el 90%. Los métodos prescritos por la ley para determinar la cuantía de la renta, y la interpretación de esas leyes por parte de las agencias tributarias, calculan rentas considerablemente mayores de las que se deducirían de la aplicación de principios contables ortodoxos. Si los contribuyentes no pudieran eludir algunos impuestos sirviéndose de las lagunas presentes en las leyes, sus cuotas fiscales excederían con mucho la cuantía de sus verdaderas rentas. Pero los legisladores intentan cegar esas lagunas. La opinión popular tiende a creer que los impuestos exorbitados sobre rentas muy elevadas no afectan a las clases menos opulentas. Pero esto es una falacia. Los perceptores de ingresos elevados normalmente consumen una proporción menor de esos ingresos y ahorran e invierten una proporción mayor que los perceptores de rentas menos cuantiosas. Y el capital solo puede formarse a través del ahorro. Solo la parte de la renta que no se consume puede acumularse como capital. Si se hace pagar a las rentas altas una proporción mayor del gasto público que a las bajas, se impide que el capital cumpla su función. Se elimina la tendencia, presente en las sociedades con capital en crecimiento, al incremento de la productividad del trabajo, por lo tanto, se elimina también la tendencia al incremento de los salarios. Obviamente, lo mismo puede decirse, aun con mayor razón, de todos los gravámenes sobre el patrimonio. Gravar el capital, por ejemplo a través de impuestos sobre sucesiones o sobre el patrimonio para pagar el gasto público, equivale a consumirlo directamente. El demagogo dice a los electores, el Estado tiene que hacer frente a grandes gastos. Pero ustedes no tienen por qué preocuparse de cómo se reúnen los fondos para esos gastos. Serán los ricos quienes los aporten. El político Jan Rado diría, por desgracia, el Estado necesita más dinero para hacer frente a sus gastos. Serán ustedes en todo caso quienes soporten la mayor parte de la carga, porque son ustedes quienes perciben y consumen la mayor parte del total de la renta nacional. Deberán elegir entre dos métodos. O restringen su consumo ahora, o consumen ahora el capital de los ricos, con lo que poco después tendrán que padecer el descenso de sus salarios. La peor clase de demagogo va todavía más lejos cuando dice, tenemos que armarnos y, posiblemente, ir también a la guerra. Pero esta circunstancia, no solo no hará descender sus niveles de vida, sino que incluso los elevará. A partir de este momento daremos comienzo a un amplio programa de viviendas e incrementaremos los salarios reales. Ante esto, hay que decir que con una cantidad limitada de materiales y mano de obra no se puede fabricar armamento y construir viviendas simultáneamente. Ergorin * era más honesto a este respecto. Él dijo a su pueblo, cañones o mantequilla, pero no, cañones y, por lo tanto, más mantequilla. Este acto de sinceridad es la única cosa que Ergorin podrá alegar en su favor ante el tribunal de la historia. Un sistema fiscal que sirviera a los verdaderos intereses de los asalariados, gravaría solo la parte de renta que se consuma, y no la que se ahorre o invierta. Unos impuestos altos sobre el gasto de los ricos no perjudican los intereses de las masas, sin embargo, cualquier medida que impida la formación de capital o que consuma el capital, sí los lesiona. Desde luego, existen circunstancias que hacen inevitable el consumo de capital. Una guerra onerosa no puede financiarse sin recurrir a esta perjudicial medida. Pero quienes conocen los efectos del consumo de capital intentarán limitar ese consumo a lo estrictamente necesario, no porque esto beneficie al capital, sino porque va en interés del trabajador. Pueden darse situaciones en las que sea inevitable quemar la casa para no congelarse, pero quienes lo hagan deben darse cuenta del coste que ello implica y de que tendrán que arreglárselas sin ella en el futuro. Debemos hacer hincapié en esto, especialmente en el momento presente,
para poder refutar los errores corrientes acerca de la naturaleza de los auges ocasionados por el rearme y la guerra. Los costes del rearme pueden pagarse bien a través de la inflación, del endeudamiento, o de impuestos que obstaculizan la formación de capital, o incluso lo consumen. La forma en que la inflación lleva a un auge no requiere mayores explicaciones. Los fondos procedentes del endeudamiento solo pueden transferir la inversión y la producción de un sector a otro, el incremento de producción y consumo en un sector de la economía se compensa con el declive de la producción y el consumo en otra parte. Los fondos que se desvían de la formación de capital y que se retiran del capital ya acumulado pueden tener como efecto un incremento del consumo presente. De este modo, es posible incrementar el consumo de carácter militar sin que descienda proporcionalmente el consumo civil. Puede que esto se califique como un estímulo a la economía. Pero no debemos pasar por alto el hecho de que todos los efectos de esta prosperidad, que ahora se juzgan favorablemente, habrá que pagarlos en el futuro con una depresión y con la reducción del consumo. La financiación del gasto público. El hambre solo puede aplacarse con pan ya existente. El pan futuro no puede alimentar a nadie en el presente. Sería ocioso insistir en estas verdades evidentes si no fuera necesario refutar falacias con respecto a la obtención de fondos para el gasto público. Con frecuencia se dice que la guerra no solo se libra en nuestro interés, sino también en el de nuestros hijos y nietos. Esto solo significa que ellos deberán pagar parte de los costes de la guerra. Por lo tanto, solo una parte del gasto de guerra se pagará con nuestros impuestos, el resto habrá de financiarse con deuda, los intereses y la amortización de esa deuda recaerán sobre las generaciones futuras. Esto carece de sentido. Una guerra solo puede librarse con armas hoy disponibles. Los materiales y la mano de obra que se asignan a la producción de armas hay que extraerlos del conjunto de medios de los que hoy disponemos, por lo tanto, el conjunto de bienes de los que hoy puede disponer la gente tendrá que disminuir. Esos medios salen de la renta y de la propiedad presentes. A los nietos solo les afecta en la medida en que su herencia será menor. Ningún sistema de financiación podrá alterar esta circunstancia. Que una parte de los gastos de guerra se cubran con endeudamiento, solo significa que los recursos que se hubieran dedicado a la producción de otros bienes ahora se emplean en la guerra. El endeudamiento significa un diferimiento del pago solo para la persona que ocupe el cargo de secretario del Tesoro. Para los ciudadanos, la deuda significa que pagarán inmediatamente la factura a través de la reducción de su consumo en el presente. El que presta, ya no puede disponer de lo prestado hasta el vencimiento. Una persona puede comprar un frigorífico a plazo si alguien le concede el crédito necesario. El conjunto de los ciudadanos del mundo o el conjunto de los de una economía cerrada, tomados como uno solo, no pueden comprar nada a crédito. Tampoco pueden hacernos ningún préstamo. Quienes todavía no han nacido. A este respecto, podemos pasar por alto los préstamos del extranjero, hoy, 1940, impensables para los Estados Unidos. Igualmente errónea es la opinión de que el endeudamiento del gobierno favorece a los ricos. Si tuviéramos que imponer mayores impuestos a los ricos de los que hoy ya soportan, tendríamos que confiscar sus negocios, esto es, tendríamos que implantar el socialismo. Pero como no querremos ir tan lejos y como no deseamos imponer mayores impuestos sobre las masas, elegimos la vía aparentemente indolora del endeudamiento. Los socialistas dirán, esta es precisamente la cuestión. Usted no quiere implantar el socialismo. Alemania, sin embargo, prueba que el socialismo es superior en la producción de armamento. El ejército alemán es el mejor equipado del mundo. Hoy, la clave del problema mundial es que los nazis tienen mejores armas. Este argumento tampoco hace el caso. Alemania está mejor equipada porque durante los últimos 8 años ha restringido el consumo de toda la población y ha puesto todo su sistema productivo al servicio del rearme. Víctimas de una increíble ceguera, Inglaterra, Francia y las pequeñas democracias no se armaron para la defensa. Aún después de que la guerra ya había comenzado, no la tomaron en serio. La lucha contra el lucro derivado de la industria de guerra les parecía más importante que la lucha contra los nazis. Para la industria armamentista rige el mismo principio que para el resto de las industrias, la empresa privada es más eficiente que la empresa pública. Hace 100 años la mayoría de los cañones y los rifles eran fabricados en los arsenales del gobierno por pequeños artesanos. Los empresarios privados no encontraban atractiva la producción de armas.
Solo cuando se dieron cuenta de que lo que realmente querían las naciones era exterminarse unas a otras, empezaron a producir armamento. Su éxito fue espectacular. Las armas producidas por grandes empresas privadas han dado mejor resultado en el actual conflicto que las producidas por los arsenales estatales. Todas las mejoras y perfeccionamientos habidos en los pertrechos de guerra tienen su origen en empresas privadas. Los arsenales estatales fueron siempre por detrás, aceptando las nuevas técnicas, y los expertos militares siempre han sido reacios a aceptar las mejoras que los empresarios suministraban. En contra de la creencia popular, las naciones no libran guerras para que las fábricas de armas se lucren. Las fábricas de armas existen porque las naciones hacen la guerra. Los empresarios y capitalistas que producen las armas producirían otros bienes si la demanda de armas no fuera más intensa que la del resto de los bienes. La industria de guerra alemana también se desarrolló en régimen de empresa privada. Como industria nacionalizada, puede mantener durante algún tiempo la ventaja que ha obtenido como empresa privada. En Inglaterra se dice hoy frecuentemente, si los trabajadores ingleses asumen los grandes sacrificios que la guerra les impone, tienen derecho a demandar que su noble actitud sea recompensada después de la guerra con la abolición del capitalismo y la adopción del socialismo. Es difícil encontrar un argumento más erróneo que este. Si los trabajadores de Inglaterra defienden su país, su libertad y su cultura contra el asalto de nazis y fascistas, y contra los comunistas, quienes a todos los efectos son aliados de los nazis ***, lo hacen por ellos y por sus hijos, no por los intereses de ninguna otra gente de quien, en el futuro, puedan exigir recompensas. La única recompensa que esos grandes sacrificios pueden darles es la victoria, y con ella la seguridad de que no se verán en la misma situación que las masas de Alemania y Rusia. Si los trabajadores ingleses no creyeran que la esperanza de este éxito les compensa de la carga que la guerra les impone, no lucharían, se rendirían. Si creemos que el socialismo es un sistema mejor, que asegura una existencia mejor para la gran mayoría de la gente que la que el capitalismo proporciona, entonces deberíamos adoptar el socialismo sin tener en cuenta la paz o la guerra, y sin considerar si los trabajadores han sido valientes o no en la misma. Sin embargo, si creemos que el sistema económico que Hitler, Stalin y Mussolini llaman plutocracia garantiza una vida mejor para las masas que el socialismo, no se nos ocurriría recompensar a los trabajadores haciendo descender su nivel de vida al de los alemanes, italianos o rusos. Las obras públicas y su financiación, los empresarios tratan de acometer solo proyectos que puedan prometer beneficios. Esto significa que procuran emplear los escasos medios de producción de tal forma que las necesidades más urgentes queden satisfechas en primer lugar, y que no se dedicará capital y trabajo a la satisfacción de necesidades menos urgentes mientras que existan necesidades en cuya satisfacción ese capital y esa fuerza laboral se puedan emplear. Cuando el gobierno interviene para llevar a cabo un proyecto que promete, no beneficios, sino pérdidas, solo oímos hablar de las necesidades que esa intervención satisface, pero nunca oímos nada acerca de las necesidades que quedan insatisfechas cuando el gobierno desvía los medios necesarios para cubrirlas a otros propósitos. Solo se tienen en cuenta los beneficios de la acción del gobierno, no los costes. No es misión del economista decirle al público qué debe hacer y cómo debería emplear sus recursos. Pero es su deber advertir a los ciudadanos de los costes. Esto es lo que le diferencia del charlatán, que siempre habla de lo que la intervención añade, nunca de lo que quita. Consideremos, por ejemplo, un caso del pasado, aunque no muy lejano, que hoy podamos juzgar con objetividad. Se propone que un ferrocarril, cuya construcción y explotación no arroja beneficios, se hará realidad mediante un subsidio del gobierno. Puede que ese ferrocarril, según se dice, no sea rentable en el sentido habitual de la palabra, y que, por lo tanto, no sea atractivo para empresarios y capitalistas, pero que contribuirá al desarrollo de toda la región. Fomentaría los negocios, el comercio y la agricultura, lo que redundaría en el crecimiento de la economía. Habría que considerar todo esto si la construcción y explotación de ese ferrocarril hubiera de evaluarse desde un punto de vista más amplio que el de la rentabilidad exclusivamente. Desde el punto de vista de los intereses privados, la construcción del ferrocarril puede parecer desaconsejable. Pero desde el punto de vista del bienestar nacional, resulta beneficioso. Este es un razonamiento profundamente equivocado. Por supuesto, no puede negarse que los habitantes de la zona por la que pase el ferrocarril se beneficiarán. O, mejor dicho,
beneficiará a los propietarios de tierras de esa región y a aquellos que han realizado allí inversiones que no puedan transferirse a otro lugar sin que su valor disminuya. Se dice que el ferrocarril desarrolla las fuerzas productivas de las regiones por las que discurre. El economista lo expresa de forma diferente: el Estado paga subsidios procedentes de la recaudación de impuestos para la construcción, el mantenimiento y la explotación de esa línea, la cual, sin esa asistencia, no podría construirse ni explotarse. Estos subsidios transfieren una parte de la actividad productiva de lugares que ofrecen mejores condiciones naturales a lugares menos apropiados. Se cultivarán tierras que, teniendo en cuenta su distancia a los centros de consumo y en vista de su baja fertilidad, no permitirían una producción rentable a no ser que se subsidie indirectamente a través de subvenciones al sistema de transporte, cuyo coste no pueden sufragar tales cultivos. Ciertamente, esos subsidios contribuyen al desarrollo económico de una región donde, en otro caso, se hubiera producido menos. Pero el incremento de producción en el área del país favorecida por la política de ferrocarriles del gobierno debe contrastarse con las cargas impuestas a la producción y al consumo en aquellas partes del país que tienen que pagar los costes de la política del gobierno. Las tierras poco productivas, de menor fertilidad o más remotas, son subvencionadas con cargo a los impuestos, los cuales recaen sobre la producción de las tierras más fértiles o bien directamente sobre los consumidores. Las empresas localizadas en la región menos ventajosa podrán expandir su producción, pero las empresas situadas en zonas más favorables tendrán que restringir la suya. Esto se puede considerar como justo o políticamente conveniente, pero no debemos engañarnos y creer que la medida hace aumentar la satisfacción total, en realidad la reduce. No se debe considerar el incremento de producción en la zona que cubre el ferrocarril subsidiado como un progreso desde el punto de vista del bienestar nacional. Estos progresos se reducen a que ciertas empresas desarrollan su actividad en lugares que, en otras condiciones, se hubieran considerado desfavorables. Los privilegios que el Estado otorga indirectamente a estas empresas por medio de los subsidios al ferrocarril no se diferencian en nada de los privilegios que el Estado otorga a otras empresas ineficientes bajo distintas condiciones. En última instancia, el efecto es el mismo tanto si el Estado subvenciona u otorga privilegios a un zapatero remendón, por ejemplo, para que pueda competir con los fabricantes de zapatos, como si favorece el cultivo de tierras no competitivas pagando con fondos públicos parte de los costes de transporte de sus productos. No importa si es el propio Estado quien emprende la actividad no rentable o si éste subvenciona a una empresa particular para que se haga cargo de esa actividad. El efecto sobre el conjunto de los ciudadanos es el mismo en los dos casos. El método empleado en la concesión de subsidios tampoco es relevante. No importa si se subsidia a los productores menos eficientes para que puedan producir o incrementar su producción, o si se subvenciona a los productores más eficientes para que no produzcan o para que disminuyan su producción. Que se paguen subsidios por producir o por no producir, o que el gobierno compre los productos para retirarlos del mercado, es irrelevante. En cualquier caso, los ciudadanos pagan dos veces, unas como contribuyentes que pagan indirectamente el subsidio, y después otra vez como consumidores, con precios más altos por los bienes que compran y reduciendo su consumo. Empresarialidad altruista. Cuando los autodenominados progresistas usan la palabra lucro, pierden la compostura. Les gustaría eliminar completamente el lucro. En su visión, el empresario debería servir a la gente de forma altruista, sin buscar el beneficio. No ha de recibir nada o contentarse, si el negocio tiene éxito, con un pequeño margen sobre sus costes reales. Nadie cuestiona que el empresario ha de soportar siempre las posibles pérdidas. Pero es precisamente el afán de lucro en la actividad empresarial lo que da sentido y significado, guía y dirección, a la economía de mercado basada en la propiedad privada de los medios de producción. Eliminar el lucro es llevar la economía de mercado al caos. Ya hemos hablado de la confiscación de los beneficios y de los efectos de tal medida. Ahora discutiremos la limitación de los beneficios a un porcentaje determinado de los costes. Si el empresario recibe más cuanto mayores sean sus costes, se da la vuelta al incentivo para producir de la forma más barata posible. Toda reducción de los costes de producción disminuye sus ingresos, cada incremento de los costes de producción significa mayores ingresos para él. No hay que presuponer en este caso una intención siniestra por parte del empresario. Solo debemos entender lo que una reducción en los costes de producción significa para el empresario. En general, el empresario puede reducir costes de dos formas diferentes,
mediante prudentes compras de materias primas y productos intermedios, y adoptando métodos de producción más eficientes. Ambas suponen un alto grado de riesgo, además de requerir inteligencia y previsión. Como cualquier otra acción del empresario, decidir si ha llegado el momento más oportuno para comprar, o si es mejor esperar más, implica especular sobre un futuro incierto. Un empresario que ha de soportar la totalidad de las pérdidas, pero que solo participa de una parte de las ganancias, siendo esa parte mayor cuanto más elevados sean los gastos, se encuentra en una posición distinta de la del empresario al que se le abonan o se le caigan la totalidad de los beneficios o de las pérdidas. Su actitud ante los riesgos del mercado queda radicalmente alterada. Tenderá, en consecuencia, a comprar a precios más altos que el empresario de una economía libre. Lo mismo puede decirse en cuanto a las mejoras en los métodos de producción. Siempre implican riesgo, son necesarias inversiones adicionales de cuya rentabilidad futura no se tiene certeza. ¿Por qué iba un empresario a incurrir en riesgo si, en caso de que tenga éxito, se le penaliza con una reducción de sus ingresos? Corporativismo y sindicalismo. Corporativismo. El corporativismo 1 es un programa, no una realidad. Hay que señalarlo desde el principio para evitar equívocos. En ningún lugar se ha intentado llevar a la práctica este programa. Ni siquiera en Italia, aun a pesar de la constante propaganda, se ha hecho nada realmente para implantar el sistema del Estado corporativo, Stato corporativo. Se ha intentado caracterizar las distintas ideologías políticas y económicas como específicas de determinadas naciones. A las ideas occidentales se han contrapuesto las alemanas y las eslavas, se han descubierto supuestas diferencias entre la mentalidad latina y teutónica. Concretamente, en Rusia y Alemania se habla de la misión del pueblo elegido, cuyo destino es regir el mundo y llevarlo a la salvación. A la vista de tales tendencias, es necesario subrayar que todas las ideas políticas y económicas que dominan el mundo de hoy han sido desarrolladas por pensadores ingleses, escoceses y franceses. Ni los alemanes ni los rusos han aportado ni un ápice a los conceptos del socialismo. Las ideas socialistas llegaron a Alemania y Rusia desde Occidente, al igual que lo hicieron las ideas que muchos alemanes y rusos estigmatizan hoy como occidentales. Lo mismo puede decirse del corporativismo. Proviene del socialismo gremial inglés, y es necesario estudiar las obras de este movimiento hoy casi olvidado para obtener información acerca de las ideas básicas del corporativismo. Las publicaciones italianas, portuguesas y austríacas, los programas de los partidos, y otros comentarios acerca del Estado corporativo carecen de un significado preciso y evitan las afirmaciones y las formulaciones exactas, encubren las dificultades reales apelando ampliamente a populares eslóganes. Los socialistas gremiales ingleses, sin embargo, demuestran mayor claridad en la presentación de su programa, y Sidney y Beatrice Webb han ofrecido una formulación completa del objetivo y funcionamiento de este sistema. En la utopía corporativista el mercado es reemplazado por el juego de lo que los italianos llaman corporaciones, esto es, organizaciones de adhesión obligatoria integradas por la totalidad de personas ocupadas en una determinada industria. Todo lo que concierna exclusivamente a esa industria, es decir, los asuntos internos de cada corporación, es gestionado por la propia corporación, sin injerencias por parte del Estado o de personas que no pertenezcan a esa corporación. Las relaciones entre las diferentes corporaciones se regulan a través de la negociación entre ellas o mediante una asamblea conjunta de los representantes de todas las corporaciones. El Estado, esto es, el Parlamento elegido por sufragio universal, y el gobierno responsable ante él no intervienen en absoluto, o solo cuando las corporaciones no consiguen llegar a un acuerdo. Al diseñar sus planes, los socialistas gremiales ingleses tenían en mente el patrón del gobierno local inglés y su relación con el gobierno central. Propusieron crear el autogobierno en las industrias. Del mismo modo que los condados y las ciudades se ocupaban de sus propios asuntos locales, las distintas ramas de la producción administrarían sus propios asuntos internos dentro de la estructura del cuerpo social en su conjunto. Sin embargo, en una sociedad basada en la división del trabajo no existen problemas internos en los negocios, empresas o industrias que incumban solo a los directamente interesados, y que no afecten a otros ciudadanos. Todo el mundo está interesado en ver que cada negocio, empresa e industria se gestione tan eficazmente como sea posible. Todo despilfarro de fuerza laboral o de materiales en cualquier industria afecta individualmente a cada ciudadano. Es imposible dejar las decisiones sobre la elección de los métodos de producción y sobre la clase y cantidad de los productos exclusivamente a los directamente ocupados en esa industria, porque tales
decisiones le conciernen a todo el mundo, no solo a los miembros de la profesión, el gremio o la corporación. Aunque el empresario en la economía capitalista sea el jefe en su propio negocio, está sujeto sin embargo a las leyes del mercado. Si quiere evitar las pérdidas y obtener beneficios, ha de esforzarse por satisfacer lo mejor posible los deseos de los consumidores. La industria organizada corporativamente, que no habría de temer la competencia, no sería el siervo de los consumidores, sino su señor en el caso de que fuera libre para regular a voluntad los problemas internos que, supuestamente, solo a ella le conciernen. La mayoría de los que proponen el Estado corporativo no desean eliminar a los empresarios ni a los propietarios de los medios de producción. Quieren que la corporación sea una organización que encuadre a todas las personas implicadas en una línea concreta de la producción. Las disputas entre el empresario, los propietarios del capital invertido en la empresa y los trabajadores, en lo que se refiere a la disposición que se hace del beneficio bruto y a la distribución de ingresos entre estos distintos grupos son, en su opinión, meros problemas internos que han de resolverse de forma autónoma en el seno de la empresa, sin injerencias exteriores. Pero nunca se explica cómo se lleva esto a la práctica. Si los empresarios, capitalistas y trabajadores de una corporación han de organizarse en bloques separados, y si son estos bloques los que han de negociar, nunca podrá haber acuerdos, a no ser que empresarios y capitalistas renuncien voluntariamente a sus derechos. Y si las decisiones se toman directamente, o indirectamente, eligiendo comités, por votación de todos los miembros, cada uno con el mismo poder de voto, serían entonces los trabajadores, más numerosos, quienes obtendrían mayoría sobre los empresarios y capitalistas, pudiendo así rechazar sus reivindicaciones. El corporativismo tomaría entonces la forma del sindicalismo. Lo mismo puede decirse del problema de las escalas salariales. Si esta espinosa cuestión también la decide el voto general de toda persona comprometida con la industria, siendo el valor del voto igual para todos, el resultado más probable será la igualdad de salarios, independientemente del tipo de trabajo realizado. Con el objeto de tener algo que distribuir y con lo que pagar, la corporación debe primero obtener ingresos mediante la venta de sus productos. Luego ésta ocupa en el mercado la posición de único productor y vendedor de los bienes que produzca su sector. No tiene que preocuparse de la competencia que puedan ejercer los fabricantes de esos bienes, porque tiene la exclusiva de fabricación para esos bienes. Tendríamos pues una sociedad de monopolistas. Esto no quiere decir necesariamente que todas las corporaciones estarían en posición de fijar precios de monopolio, pero muchas industrias podrían hacerlo y obtener beneficios de monopolio de diversas cuantías. La organización corporativista de la sociedad ofrecería, pues, algunas ventajas concretas a ciertos sectores de la producción, así como a los que están implicados en ellos. Habrá industrias que podrán incrementar tanto sus ingresos totales restringiendo la producción, que aquellos que las integren recibirán una parte relativamente mayor de los bienes de consumo del país. Algunas industrias pueden incluso lograr un incremento absoluto del consumo de sus miembros aun a pesar de que la producción nacional disminuya. Esto es suficiente para señalar los defectos del corporativismo. Las corporaciones no tienen ningún incentivo para producir de la forma más eficiente posible. Están interesados en reducir la producción para poder fijar precios de monopolio. Dependerá de las condiciones de la demanda a las que se enfrente cada industria el que a los miembros de una corporación les vaya mejor que a los de otra. La posición de una corporación será más fuerte cuanto más urgente sea la demanda de sus productos. La urgencia de la demanda posibilitará que algunas de ellas reduzcan la producción, y aún así, incrementen sus beneficios totales. Todo el sistema degeneraría en un despotismo irrestricto, ejercido por las industrias productoras de bienes vitales en el sentido estricto de la palabra. Difícilmente puede creerse que alguna vez se intente seriamente poner en práctica un sistema como este. Todas las propuestas de corporativismo prevén la intervención del Estado, al menos en el caso de que las corporaciones no alcancen un acuerdo en asuntos que afecten a varias de ellas. Dentro de estos asuntos, ciertamente habrá que incluir los precios. No puede asumirse que las corporaciones llegarán a un acuerdo sobre precios. Si el Estado tiene que intervenir fijando los precios, entonces todo el sistema pierde su carácter corporativo y pasa a ser socialista o intervencionista. Pero la política de precios no es el único punto que muestra la inviabilidad del sistema corporativista. Este sistema hace imposibles todos los cambios en el proceso productivo. Si la demanda ha cambiado o si hay que sustituir los antiguos métodos de producción por otros nuevos, habrá que transferir capital y fuerza laboral de una industria a otra.
Estas son cuestiones que exceden los límites de cualquier corporación. Una autoridad superior debe intervenir, y esa autoridad solo puede ser el Estado. Pero si es el Estado el que decide cuánto capital y cuántos trabajadores debe emplear cada corporación, es entonces el Estado, y no las corporaciones, quien tiene la última palabra. El sindicalismo, el corporativismo o socialismo gremial resulta ser sindicalismo. Los trabajadores de cada industria reciben el control de los medios de producción y continúan produciendo por cuenta propia. No tiene importancia si los antiguos empresarios y capitalistas tienen o no una posición especial en el nuevo orden. Ya no son empresarios y capitalistas en el mismo sentido en que lo eran en la economía de mercado. Solo pueden ser ciudadanos que disfrutan de privilegios en cuanto a las decisiones que conciernen a la gestión y a la distribución de los ingresos. La función social que cumplían en la economía de mercado ha sido asumida por la corporación. Aunque en la corporación solo los antiguos empresarios y capitalistas tuvieran derecho a tomar decisiones y recibieran la parte más importante de los ingresos, el sistema seguiría siendo sindicalismo. No es una característica económica del sindicalismo que cada sindicalista tenga los mismos ingresos, o que se le consulte en cuestiones de política comercial. Lo esencial es el hecho de que los individuos y los medios de producción están rígidamente adscritos a determinadas líneas de producción, de tal forma que ningún trabajador y ningún factor productivo es libre para trasladarse de una línea a otra. Que el eslogan, los molinos para los molineros, las imprentas para los impresores, se interprete de tal forma que las palabras, molineros, e impresores, incluyan o no a los antiguos propietarios de los molinos y de las imprentas, y que a estos se les conceda una posición más o menos privilegiada, carece de importancia. Lo decisivo es que la economía de mercado, en la que los propietarios de los medios de producción y los empresarios, así como también los trabajadores, dependen de las demandas de los consumidores, se sustituye por un sistema en el que las demandas de los consumidores ya no determinan la producción, sino que se encarga de hacerlo un sistema en el que solo prevalecen los deseos de los productores. El cocinero decide qué va a comer cada uno y en qué cantidad. Como el cocinero tiene el derecho exclusivo a preparar la comida, quien la rechace pasará hambre. Tal sistema podría tener aún cierto sentido si las condiciones permanecen inalteradas y mientras que la distribución del capital y del trabajo entre las diferentes líneas de producción correspondan en cierta medida a las condiciones de la demanda. Pero siempre sobrevienen cambios. Y cualquier cambio en las condiciones hace inviable el sistema. El postulado sindicalista de que los trabajadores deberán apropiarse de los medios de producción es un síntoma de la opinión que los trabajadores se forman del proceso productivo desde la estrecha perspectiva que su posición les proporciona. Toman por una institución permanente el centro donde desarrollan a diario las mismas tareas, no se dan cuenta de que la actividad económica está sometida a constantes cambios. No saben si las empresas para las que trabajan obtienen o no beneficios. ¿Cómo, si no, podría explicarse que los empleados de un ferrocarril que obtiene pérdidas exijan los ferrocarriles para los ferroviarios? Los trabajadores creen ingenuamente que es únicamente su trabajo lo que produce rendimientos y que los empresarios y capitalistas no son sino parásitos. Psicológicamente, esto puede explicar cómo se concibieron las ideas del sindicalismo. Pero comprender cómo surgieron las ideas del sindicalismo no hace de él un sistema viable. Los sistemas sindicalista y corporativista se basan en el supuesto de que la estructura productiva existente en un determinado momento permanecerá invariada. Solo en el caso de que este supuesto sea correcto sería posible prescindir de las transferencias de trabajo y capital desde un sector a otro. Y las decisiones en cuanto a tales cambios ha de tomarlas una autoridad superior a la corporación o el sindicato. Ningún economista respetable ha calificado nunca el ideal sindicalista como una solución satisfactoria al problema de la cooperación social. El sindicalismo revolucionario de Sorel y los partidarios de la acción directa no tienen nada que ver con el programa social del sindicalismo. El sistema de Sorel era un conjunto de tácticas políticas cuyo objetivo era la implantación del socialismo. El socialismo gremial inglés floreció por un breve periodo y después desapareció casi por completo. Sus primeros defensores lo abandonaron porque se dieron cuenta, obviamente, de sus inherentes contradicciones. En cuanto al corporativismo, todavía hoy juega un papel de cierta importancia en los escritos y en los discursos de los políticos, pero ninguna nación ha intentado ponerlo en práctica. La Italia fascista, que es la que con más énfasis ensalza el corporativismo, impone las órdenes del gobierno en toda actividad económica. Luego no hay lugar para las corporaciones autónomas en la Italia corporativa,
existe una tendencia general a asignar el término corporación a ciertas instituciones. Los organismos consultivos del gobierno o los cárteles que el gobierno crea y hace funcionar bajo su supervisión son calificados como instituciones corporativas. Pero tampoco ellos tienen nada que ver con el corporativismo. De cualquier forma que lo abordemos, el hecho es que el corporativismo o el sindicalismo no pueden eludir la elección, economía de mercado o socialismo. ¿Cuál de los dos? La guerra y la economía de mercado. La democracia es el corolario de la economía de mercado en los asuntos internos, la paz es el corolario en cuanto a la política exterior. La economía de mercado significa cooperación e intercambios pacíficos de bienes y servicios. No puede sobrevivir cuando las masacres están a la orden del día. La incompatibilidad de la guerra con la economía de mercado y la civilización no se advierte plenamente porque el desarrollo progresivo de la economía de mercado ha alterado el carácter original de la guerra. Ha transformado gradualmente la guerra total de la antigüedad en la guerra de soldados profesionales en los tiempos modernos. La guerra total es una horda en movimiento, luchando y saqueando. Toda la tribu, toda la gente se va, nadie, ni siquiera las mujeres o los niños, permanece en su casa, a no ser que tenga que desempeñar allí tareas esenciales para la guerra. La movilización es total y toda la gente está siempre preparada para ir a la guerra. O se es guerrero o se trabaja en apoyo del guerrero. Ejército y nación, ejército y Estado, se identifican. No se distingue entre combatientes y civiles. El objetivo de la guerra es aniquilar por completo la nación enemiga. Los vencidos, hombres, mujeres y niños, son exterminados. Ser reducido a la esclavitud es una muestra de clemencia. Solo la nación victoriosa sobrevive. Por el contrario, en las guerras libradas por soldados profesionales, es el ejército el que se encarga de la lucha, mientras que los ciudadanos que no pertenecen a las fuerzas armadas hacen su vida normal. Los ciudadanos pagan los costes de la guerra, pagan por la manutención y el equipamiento del ejército, pero en todo lo demás se mantienen al margen de los acontecimientos bélicos. Puede ocurrir que las acciones de guerra arrasen sus casas, devasten sus tierras y destruyan sus otras propiedades, pero esto también forma parte de los costes de la guerra que ellos han de soportar. También puede ocurrir que sufran el saqueo de los beligerantes o eventualmente sucumban a sus manos, incluso a manos de su propio ejército. Pero estas son eventualidades no consustanciales a las operaciones militares, obstaculizan los planes de los jefes del ejército en lugar de favorecerlos, y no son toleradas si quienes están al mando tienen un completo control sobre sus tropas. El Estado en guerra que ha reclutado, equipado y mantenido el ejército considera un delito el saqueo. Los soldados fueron reclutados para luchar, no para saquear en provecho propio. El Estado quiere que la vida civil se mantenga en su estado habitual para poder preservar la capacidad contributiva de todos los ciudadanos. Los territorios conquistados son considerados como dominios propios. El sistema de economía de mercado se respeta durante la guerra para servir a las existencias del esfuerzo bélico. La evolución que desde la guerra total condujo a la guerra librada por soldados profesionales debería haber eliminado por completo las guerras. Fue una evolución cuyo objetivo final solo podía ser la eterna paz entre las naciones civilizadas. Los liberales del siglo XIX se daban perfecta cuenta de estos hechos. Consideraban la guerra como un residuo de una edad oscura que estaba condenado a desaparecer, del mismo modo que lo hicieron instituciones pasadas como la esclavitud, la tiranía, la intolerancia y la superstición. Creían firmemente que el futuro traería las bendiciones de una eterna paz. Las cosas han ido por otros derroteros. El proceso que había de traer la pacificación del mundo ha tomado la dirección contraria. Esto es algo que no puede entenderse como un mero hecho aislado. Somos hoy testigos del auge de una ideología que niega conscientemente todo lo que se ha venido considerando como cultura. Los valores, vergüenzas, son reemplazados por los del proletariado. Y, en la misma línea, el ideal, burgués, de una paz eterna se sustituye por la glorificación de la fuerza. El pensador político francés Georges Sorel, apóstol de los sindicatos y de la violencia, fue el padrino tanto del bolchevismo como del fascismo. Hay poca diferencia entre que los nacionalistas quieran la guerra entre las naciones y los marxistas quieran la guerra entre clases, esto es, la guerra civil. Lo importante es el hecho de que ambos predican la guerra de aniquilación, la guerra total. También es importante que los grupos antidemocráticos cooperen juntos, como hacen hoy, en lugar de luchar unos contra otros. En cualquier caso,
siempre son aliados virtuales cuando se trata de atacar a la civilización occidental. Guerra total y socialismo. Si tuviéramos que considerar como Estado las hordas de bárbaros que cayeron sobre el Imperio Romano desde el este, tendríamos que decir que formaban estados totales. La horda se regía por el principio político que los nazis se le llaman hoy el principio del Führer, caudillaje. Solo la voluntad de Atila o Alarico contaban. Un uno o un godo no tenía derechos ni un ámbito de vida privada. Todos los hombres, mujeres y niños eran simples unidades en el ejército de su gobernante o en las tareas de abastecimiento de ese ejército, tenían que obedecer incondicionalmente. Sería un error suponer que esas hordas tenían una organización socialista. El socialismo es un sistema social de producción que se basa en la propiedad pública de los medios de producción. Estas hordas no tenían producción socialista. Cuando no vivían del pillaje de lo conquistado y tenían que cubrir sus necesidades con su propio trabajo, las familias producían sus propios recursos por su cuenta. El gobernante no se ocupaba de esos asuntos, hombres y mujeres iban por libre. No había planificación ni socialismo. El reparto del botín no es socialismo. La economía de mercado y la guerra total son incompatibles. En las guerras de soldados profesionales solo estos luchan, para la gran mayoría la guerra solo es un acontecimiento negativo, no una ocupación activa. Mientras que los ejércitos se combaten, los ciudadanos, los granjeros y los trabajadores intentan desempeñar sus ocupaciones habituales. El primer paso que condujo de nuevo de la guerra de soldados profesionales a la guerra total fue el servicio militar obligatorio. Eliminó gradualmente la diferencia entre soldados y ciudadanos. La guerra ya no fue solo asunto de los mercenarios, implicaba a todo el que tuviera la aptitud física necesaria. El lema, una nación en armas, expresaba en principio una empresa que no podía llevarse a cabo por falta de recursos financieros. Solo una parte de la población masculina apta para el servicio recibía entrenamiento militar y era destinada al ejército. Pero una vez emprendido este camino, no es posible detenerse en un punto intermedio. A la larga, la movilización del ejército absorbería incluso los hombres indispensables para mantener la producción doméstica, responsables de la manutención y el equipamiento de los combatientes. Fue necesario distinguir entre ocupaciones esenciales y no esenciales. Había que eximir del combate a los hombres ocupados en actividades esenciales para el abastecimiento del ejército. Por este motivo, la tropa y mano de obra disponible quedó a disposición y criterio de los jefes militares. El servicio militar obligatorio pretende reclutar para el ejército a todo aquel que reúna las condiciones físicas, solo los enfermos, los impedidos, los ancianos, las mujeres y los niños estarán exentos. Pero cuando se revela que una parte de los aptos para el servicio que trabajan en la industria pueden ser reemplazados por los ancianos, por los jóvenes, por los poco aptos físicamente y por las mujeres, ya no hay razón para distinguir, en cuanto al servicio obligatorio, entre los físicamente aptos y los no aptos. El servicio militar obligatorio conduce así al servicio laboral obligatorio para todos los ciudadanos que estén en condiciones de trabajar, hombres y mujeres. El comandante en jefe tiene poder sobre toda la nación, sustituye el trabajo de los físicamente aptos reclutando a otros menos aptos, y envía al frente a todos los que estén en condiciones de luchar y de los que se pueda prescindir en la retaguardia sin poner en peligro el abastecimiento del ejército. El comandante en jefe decide, pues, qué bienes deben producirse y de qué forma. También decide cuál ha de ser el uso de esos bienes. La movilización ya es total, la nación y el Estado se han transformado en un ejército, el socialismo de guerra ha sustituido a la economía de mercado. En relación con esto, es irrelevante si los antiguos empresarios tienen o no una posición privilegiada en el sistema del socialismo de guerra. Puede llamárseles gestores, con altos cargos en las fábricas que, ahora, sirven al ejército. Puede que reciban raciones mayores que aquellos que, antiguamente, solo eran empleados de oficina u obreros. Pero ya no son empresarios. Son gerentes de unidades de producción a quienes se les dice qué y cuánto han de producir, dónde y a qué precios deben comprar los medios de producción, y a quién y a qué precios han de vender los productos. Si la paz se considera como una mera tregua durante la cual la nación tiene que armarse para la próxima guerra, en tiempo de paz es tan necesario orientar la producción para la guerra como preparar y organizar el ejército. Sería ilógico entonces demorar la movilización total hasta la ruptura de hostilidades. A este respecto, la única diferencia entre la guerra y la paz es que en tiempo de paz, los hombres que irán al frente aún trabajan en la retaguardia.
La transición de la paz al estado de guerra no es más que la movilización de esos hombres. Es evidente que, en última instancia, la guerra y la economía de mercado son incompatibles. La economía de mercado se pudo desarrollar solo porque la revolución industrial había hecho retroceder el militarismo y porque hizo la guerra total, degenerar en guerra de soldados profesionales. No vamos a examinar la cuestión de si el socialismo necesariamente conduce a la guerra, ya que para el tema que nos ocupa no es necesario. Bastará con señalar que los agresores no pueden llevar a cabo una guerra total sin implantar el socialismo. Economía de mercado y defensa nacional. Hoy, el mundo se divide en dos campos. Las hordas totalitarias están atacando a las naciones que desean mantener la economía de mercado y la democracia, se afanan por destruir la decadente civilización occidental para sustituirla por un nuevo orden. Se cree que esta agresión obliga a sus víctimas a ajustar su sistema social a las exigencias de la guerra total, esto es, a sustituir la economía de mercado por el socialismo y a reemplazar la democracia por la dictadura. Hay un grupo que, en tono desesperado, dice, la guerra conduce inevitablemente al socialismo. Al intentar defender la democracia y repeler el ataque del enemigo, nosotros mismos estamos aceptando su orden económico y su sistema político. En los Estados Unidos, este argumento es el principal soporte del aislacionismo. Los aislacionistas creen que la libertad solo puede preservarse manteniéndose al margen de la guerra. Los progresistas, de muy buena gana, defienden la misma tesis. Aplauden la lucha contra Hitler porque están convencidos de que la guerra traerá necesariamente el socialismo. Quieren que Norteamérica participe en la contienda para derrotar a Hitler e introducir su sistema en los Estados Unidos. ¿Es esto una verdad necesaria? ¿Debe una nación, para defenderse de la agresión de países totalitarios, hacerse también totalitaria? Es un país que disfruta de democracia y economía de mercado incapaz de luchar con éxito contra un enemigo totalitario y socialista. Muchos creen que la experiencia de la actual guerra prueba que el régimen socialista de producción reúne mayores características en cuanto a la producción de armas y material de guerra que la economía de mercado. El ejército alemán goza de una enorme superioridad en toda clase de equipamientos que un ejército requiere. El ejército francés y el del Imperio Británico, que tenían a su disposición los recursos del mundo entero, entraron en guerra deficientemente equipados y armados, y han sido incapaces de superar esa inferioridad. Son hechos que no pueden negarse, pero tenemos que interpretarlos correctamente. Incluso en la época en que los nazis llegaron al poder, el Reich alemán estaba, con mucho, mejor preparado para una nueva guerra de lo que los expertos ingleses y franceses suponían. Desde 1933, el Reich ha concentrado todos sus esfuerzos en la preparación de la guerra. Hitler ha transformado el Reich en un campamento armado. La prouda acción de guerra se expandió hasta el límite. La producción de bienes para el consumo privado se redujo al mínimo. Hitler se preparó abiertamente para una guerra de aniquilación contra Francia e Inglaterra. Ingleses y franceses actuaron como si no fuera con ellos. Durante esos críticos años que precedieron al estallido de la Segunda Guerra Mundial, había en Europa, fuera de los países totalitarios, solo dos partidos, los anticomunistas y los antifascistas. No se trataba de denominaciones asignadas por gentes ajenas o por sus adversarios, las adoptaron ellos mismos. Los antifascistas, en Inglaterra, principalmente el Partido Laborista, en Francia, el Frente Popular, emplearon un duro lenguaje contra los nazis. Pero se oponían a cualquier mejora en el armamento de sus países, en toda propuesta de expansión de las Fuerzas Armadas sospechaban intenciones fascistas. Confiaron en el ejército soviético, de cuya fuerza, superior equipamiento e invencibilidad estaban convencidos. Lo que sí creían necesario era una alianza con los soviets. Para ganar el favor de Stalin era necesario, según decían, impulsar una política interna inclinada hacia el comunismo. Los anticomunistas, los conservadores ingleses y la derecha francesa veían en Hitler el Sigfrido que destruiría el dragón comunista. Por consiguiente, veían con simpatía el nazismo. Etiquetaron como mentira judaizante la afirmación de que Hitler planeaba aniquilar Francia y el Imperio Británico y aspiraba a dominar completamente Europa. El resultado de esta política fue que Inglaterra y Francia se precipitaron a la guerra sin estar preparadas. Sin embargo, aún no era demasiado tarde para enmendar las omisiones.
Los 8 meses que transcurrieron entre la ruptura de hostilidades y la ofensiva alemana de mayo de 1940 habrían sido suficientes para procurar equipamiento a las fuerzas aliadas, el cual les hubiera permitido defender con éxito la frontera oriental francesa. Pudieron y debieron utilizar el potencial de sus industrias. No puede culparse al capitalismo de que no lo hicieran. Una de las leyendas anticapitalistas más populares hacemos creer que las intrigas de la industria armamentista han hecho resurgir el espíritu de la guerra. El imperialismo moderno y la guerra total son, supuestamente, los resultados de la propaganda de guerra llevada a cabo por escritores a sueldo de los fabricantes de armas. Se cree que la Primera Guerra Mundial comenzó porque Krupp, Schneider, Creusot, DuPont y J. P. Morgan querían grandes beneficios. Para evitar que vuelva a ocurrir tal catástrofe, se cree necesario evitar que las industrias armamentistas obtengan beneficios. Apoyándose en este razonamiento, el gobierno de Blum I nacionalizó la industria de armamento francesa. Cuando comenzaron las hostilidades y se puso de manifiesto la necesidad perentoria de orientar la capacidad productiva de las industrias francesas al servicio del rearme, las autoridades francesas consideraron más importante impedir el lucro derivado de la guerra que ganar la guerra. Desde septiembre de 1939 a junio de 1940, Francia no luchó realmente contra los nazis, sino que luchó contra el lucro que la guerra podía proporcionar. En este particular, tuvieron éxito. También en Inglaterra, la principal preocupación del gobierno era impedir el lucro derivado de la guerra, en lugar de procurarse el mejor equipo posible para las Fuerzas Armadas. Como ejemplo, puede citarse la tasa del 100% sobre los beneficios procedentes de la guerra. Aún más desastroso para los aliados fue el hecho de que, también en Estados Unidos, se dieron pasos para impedir los beneficios de guerra y se anunciaron en este sentido medidas aún más drásticas. Esta fue la razón por la que la industria americana solo ha aportado una pequeña parte de la ayuda que podría haber ofrecido a Inglaterra y Francia. Los anticapitalistas dicen, esta es precisamente la cuestión. El mundo de los negocios no es patriótico. Se nos dice que nos separemos de nuestras familias y que abandonemos nuestros trabajos, se nos manda al ejército, donde arriesgamos nuestra vida. Sin embargo, los capitalistas y exigen sus réditos aún en tiempo de guerra. Si a nosotros se nos obliga a luchar por el país, debería obligárseles a ellos a trabajar por la patria desinteresadamente. Estos argumentos trasladan el problema al ámbito de la ética. Pero no se trata de ética sino de conveniencia. Quienes detestan la guerra por motivos morales porque consideran que matar y mutilar a la gente es inhumano, deberían intentar reemplazar las ideas que conducen a la guerra por otras que aseguren la paz permanente. Sin embargo, si una nación pacífica es atacada y tiene que defenderse, solo cuenta una cosa, la defensa debe organizarse tan rápida y eficazmente como sea posible, los soldados deben recibir el mejor equipo y las mejores armas. Y esto solo puede lograrse si no se interfiere en el funcionamiento de la economía de mercado. La industria armamentista, que en el pasado obtuvo grandes beneficios, hizo posible la victoria al equipar y aprovisionar los ejércitos tan eficazmente. Fue debido a las experiencias suministradas por las contiendas del siglo XIX como la producción de armamento directamente gestionada por los gobiernos cesó en su mayor parte. En ninguna otra época se ha demostrado tan fehacientemente la eficacia y la capacidad productiva de los empresarios como en la Primera Guerra Mundial. Solo a la envidia y al resentimiento irreflexivo se debe el que la gente se oponga al lucro de los empresarios, cuya eficacia hace posible al ganar la guerra. Cuando las naciones capitalistas abandonan en tiempo de guerra la superioridad industrial que su sistema económico les proporciona, su capacidad de resistencia y sus oportunidades de vencer se reducen considerablemente. Puede entenderse fácilmente que algunas consecuencias puntuales del esfuerzo bélico se consideren injustas. El hecho de que los empresarios se enriquezcan con la producción de armamento es solo una más de las consecuencias insatisfactorias e injustas que la guerra provoca. Los soldados arriesgan su vida y su salud. Que mueran en el frente anónimamente, mientras que los jefes del ejército y sus oficiales están seguros y a salvo recibiendo los honores y los ascensos, también es injusto. Exigir la eliminación del lucro en la industria de guerra no es más razonable que exigir que los jefes del ejército, sus oficiales, los cirujanos y los hombres de la retaguardia hagan su trabajo sufriendo las mismas privaciones y peligros que el soldado del frente. No es el lucro derivado de la guerra lo condenable. Es la propia guerra. Estas ideas acerca del lucro en la guerra revelan también muchos errores acerca de la economía de mercado.
todas aquellas empresas que en tiempo de paz ya tenían todo el equipo necesario para producir armas y otros suministros bélicos, trabajan desde el primer día a las órdenes del gobierno. Pero aún trabajando a plena capacidad, todas esas fábricas solo pueden producir una pequeña parte de lo que el esfuerzo bélico requiere. Luego se trata de dedicar a la producción de guerra fábricas que anteriormente no producían armamento y de construir otras nuevas. En ambos casos son necesarias considerables inversiones. Que estas inversiones produzcan o no rendimientos depende no solo de los precios de los primeros pedidos, sino también de los pedidos servidos mientras dura la guerra. Si la guerra acabe antes de que esas inversiones puedan amortizarse con cargo al resultado bruto de explotación, los propietarios no solo no obtendrán beneficios, sino que perderán parte de su capital. El argumento popular a favor de una industria armamentista sin ánimo de lucro pasa por alto, entre otras cosas, el hecho de que las empresas, que tienen que acometer la producción en un área que todavía no han desarrollado, deben obtener el capital necesario de los bancos o en el mercado de capitales. No podrán reunirlo si su uso previsto no ofrece expectativas de beneficios sino solo riesgos de pérdidas. ¿Cómo un empresario concienzudo puede persuadir a un banquero o a un capitalista de que le preste dinero si ni siquiera él mismo ve ninguna perspectiva de rentabilidad en su inversión? En la economía de mercado, donde el deudor tiene la responsabilidad de reembolsar el préstamo, no hay lugar para transacciones en las que el riesgo de pérdida no se compense con la perspectiva de ganancia. Es solo la expectativa de beneficio lo que permite al empresario comprometerse a pagar los intereses y devolver el principal. Al eliminar la esperanza de beneficio, se hace imposible el funcionamiento de todo el sistema empresarial. Lo que se le pide a la industria viene a ser esto: abandonen las líneas de producción en las que han trabajado con éxito hasta ahora. No se preocupen de la pérdida de sus clientes habituales ni de la depreciación de su maquinaria inactiva. Inviertan nuevo capital en una línea con la que no están familiarizados. Pero ténganlo en cuenta, pagaremos unos precios que no les permitirán amortizar la nueva inversión en un periodo de tiempo breve. Pero si, aún de este modo, todavía obtienen beneficios, los confiscaremos por la vía fiscal. Además, les presentaremos públicamente como traficantes de muertos. También en la guerra, solo existe la elección entre la economía de mercado y el socialismo. La tercera alternativa, el intervencionismo, ni siquiera es posible en guerra. Al comienzo de esta contienda podría haber sido posible nacionalizar toda la industria, pero no cabe duda de que esto hubiera significado un completo fracaso. Si uno no quería adoptar ese método, la economía de mercado debería haber sido aceptada con todas sus implicaciones. Si se hubiera escogido el mercado, la avalancha de Hitler se podría haber parado en las fronteras orientales de Francia. La derrota de Francia y la destrucción de las ciudades inglesas fueron el primer precio a pagar por la supresión intervencionista de los beneficios de la industria de guerra. Cuando la guerra ya estaba en marcha, la discusión sobre las medidas en contra del lucro derivado de la guerra tendría que haber cesado. Después de obtener la victoria y establecer un orden mundial donde no hubiera que temer nuevas agresiones, habría habido tiempo más que suficiente para confiscar esos beneficios. En cualquier caso, antes de que la guerra haya acabado y las inversiones se hayan amortizado, es imposible saber si una empresa ha obtenido realmente beneficios o no. Consecuencias económicas, sociales y políticas del intervencionismo. Las consecuencias económicas: el intervencionismo no es un sistema económico, es decir, no es un método que permita a quienes lo adoptan conseguir los objetivos apetecidos. Es simplemente un sistema de procedimientos que perturban y a veces destruyen la economía de mercado. Obstaculiza la producción e impide que las necesidades humanas sean satisfechas. No hace más ricos a los ciudadanos, sino más pobres. Admitamos que las medidas intervencionistas pueden proporcionar ventajas a ciertos individuos o grupos de individuos a expensas de otros. Algunas minorías pueden obtener privilegios que les favorecen a costa de los demás ciudadanos. Pero la mayoría de las personas o la nación en su conjunto experimentan, como consecuencia del intervencionismo, tan solo una pérdida. Consideremos, por ejemplo, el caso de los aranceles. No hay duda de que se pueden garantizar ciertos privilegios a un grupo de productores, por ejemplo los propietarios de minas de cobre. Los consumidores sufrirán una pérdida al tiempo que los productores saldrán ganando. Si todos los sectores productivos y todo tipo de trabajo deben tener una misma protección, todos, como consumidores, tendrán que perder lo que ganan como productores. Y no solo esto, sino que cada uno sufrirá pérdidas,
ya que el proteccionismo aleja la producción de las condiciones naturales más ventajosas, con lo que reduce la productividad del capital y del trabajo. Esto aumenta los costes de producción. Si los aranceles introducen apenas una o varias cargas protectoras, pueden ser útiles a los intereses de algunos grupos, pero un sistema completo de aranceles solo puede rebajar el nivel de satisfacción de todos. Unas medidas restrictivas aisladas son comparativamente menos perjudiciales. Reducen la productividad y hacen más pobres a los ciudadanos, pero permiten que el proceso siga funcionando. El mercado puede adaptarse a estas medidas aisladas. Muy distintos son los efectos cuando se trata de medidas tendientes a fijar los precios, los salarios y los tipos de interés a niveles distintos de los que se formarían espontáneamente en un sistema de libre mercado, o en el caso de que se pretenda eliminar los beneficios. Tales medidas paralizan el funcionamiento de la economía de mercado. No solo alejan la producción de los canales que conducen a la mejor y más eficaz satisfacción de la demanda del consumidor, sino que también originan un derroche de capital y de trabajo, crean un paro masivo permanente. Pueden conducir a un auge artificial, pero al mismo tiempo llevan a la subsiguiente depresión. Transforman la economía de mercado en un caos. La opinión común atribuye todos estos males al sistema capitalista. Y, como remedio de los indeseados efectos del intervencionismo, se pide un intervencionismo aún mayor. Se acusa al capitalismo de los efectos de las acciones del gobierno que persiguen una política anticapitalista. Especialmente significativo es el caso del monopolio. Es posible, e incluso probable, que en una economía de mercado no obstaculizada por la injerencia del gobierno se den condiciones que, temporalmente, puedan llevar a la aparición de precios de monopolio. Podemos considerar probable, por ejemplo, que incluso en una libre economía de mercado pueda formarse un monopolio internacional, por ejemplo, del mercurio, y que puedan formarse monopolios locales de ciertos materiales de construcción y de algunos combustibles. Pero estos casos aislados de precios de monopolio no crean el problema del monopolio. Todos los monopolios nacionales y, con pocas excepciones, todos los monopolios internacionales deben su existencia a la legislación sobre aranceles. Si los gobiernos tuvieran seriamente la intención de combatir los monopolios, emplearían las medidas eficaces de que a tal respecto disponen, es decir, eliminarían los aranceles. Bastaría con esto para que el problema del monopolio desapareciera como por encanto. En realidad, a los gobiernos no les interesa acabar con el monopolio, tratan más bien de crear las condiciones para que los productores puedan imponer en el mercado precios de monopolio. Supongamos, por ejemplo, que el sistema productivo nacional, a pleno rendimiento, produce una cantidad M de un determinado bien y que el consumo interior al precio del mercado mundial P más el impuesto de importación D, es decir el precio P más D, asciende a la cantidad NN, que es superior a la cantidad M. En tales condiciones, el arancel permitirá a los productores nacionales vender sus productos a un precio superior al del mercado mundial. El arancel proteccionista es eficaz y consigue su objetivo. Tal es, por ejemplo, el caso de los productores de trigo en los países europeos industrializados. Sin embargo, si M, es decir la cantidad producida, es superior al consumo interior a los precios del mercado mundial, entonces el gravamen a la importación no da ninguna ventaja a los productores nacionales. Así, un arancel sobre el trigo o sobre el acero en Estados Unidos no tendría efecto alguno sobre los precios, no comportaría en cuanto tal un aumento del precio de la producción nacional de trigo o de acero. Pero si los productores nacionales quieren obtener ventajas de los aranceles proteccionistas incluso cuando M es superior al consumo interno al precio del mercado mundial, entonces crean un cártel, un trust o algún tipo de fórmula monopolista y se conciertan para reducir la producción. De este modo tienen la posibilidad, en caso de que el estado de la demanda, según el comportamiento de la curva de demanda, lo permita, de obligar a los consumidores a pagar precios de monopolio que son superiores a los CIOs del mercado mundial, pero inferiores al precio del mercado mundial más el gravamen a la importación. Lo que en una primera instancia se obtiene de inmediato a través de los aranceles, en un segundo momento debe perfeccionarse por la organización monopolista que el arancel proteccionista hace posible. La mayoría de los cárteles internacionales fueron posibles porque el mercado mundial en su totalidad fue dividido en áreas económicas nacionales mediante los aranceles y otras medidas relacionadas con ellos.
Que los gobiernos no son sinceros en absoluto en su actitud respecto a los monopolios lo demuestra claramente su tendencia a la creación de monopolios mundiales incluso para aquellos bienes para los que las condiciones necesarias para la formación del monopolio exigen especiales medidas al margen de la legislación proteccionista. La historia económica de los últimos 10 años nos muestra numerosas medidas que los diversos gobiernos adoptaron, aunque luego no tuvieran éxito, con el fin de crear monopolios mundiales del azúcar, la goma, el café, el estaño, y otros productos. En la medida en que el intervencionismo consigue los fines que el gobierno se propone, crea también una escasez artificial de bienes y un aumento de los precios. Y en la medida en que los gobiernos persiguen fines distintos de estos dos, fracasan, o más bien, se producen efectos que los propios gobiernos consideran menos deseables aún que la situación que pretendían remediar. Del caos al que el intervencionismo conduce solo se puede salir por una de estas dos vías, volviendo al mercado libre o implantando el socialismo. Una economía de libre mercado no es un sistema recomendable desde el punto de vista de los intereses de empresarios y capitalistas. El interés particular de un grupo o de individuos particulares no tiene necesidad de la economía de mercado, es el bienestar general el que la necesita. No es cierto que los defensores de la economía de mercado sean defensores de los intereses egoístas de los ricos. Los intereses particulares de los empresarios y de los capitalistas invocan el intervencionismo para protegerse de la competencia de individuos más eficientes y activos. El libre desarrollo de la economía de mercado debe tutelarse no por el interés de los ricos, sino por el de todos los ciudadanos. Gobierno parlamentario e intervencionismo. El gobierno del pueblo se basa en la idea de que todos los ciudadanos están unidos por intereses comunes. Los padres de las constituciones modernas no han descuidado el hecho de que a corto plazo los intereses particulares de determinados grupos pueden entrar en conflicto con los de la inmensa mayoría. A pesar de ello, confiaban en la inteligencia de sus propios conciudadanos. No dudaban de que estos serían lo suficientemente razonables para comprender que sus propios intereses de grupo, en caso de chocar con los intereses de la mayoría, deberían ser sacrificados. Estaban convencidos de que todo grupo reconocería que los privilegios no pueden mantenerse a largo plazo. Los privilegios solo tienen valor si benefician a una minoría y lo pierden apenas se hacen más generales. Cuando se conceden privilegios a todo grupo de ciudadanos, esos privilegios pierden todo su valor y todo el mundo sale el perjudicado. El gobierno del pueblo, por lo tanto, solo puede afirmarse en un sistema de economía de mercado. En este sistema solo tienen valor los intereses de los ciudadanos en cuanto consumidores. A ningún productor se le garantiza un privilegio, ya que los privilegios que se conceden para producir cercenan la productividad e influyen negativamente sobre el grado de satisfacción de la demanda de los consumidores. Nadie sale perjudicado si el mayor nivel posible de satisfacción de los consumidores, conseguido al coste más bajo posible, se acepta como guía principal de la política. Lo que los productores pierden como productores, al serles negados los privilegios, lo ganan como consumidores. Todo progreso tecnológico perjudica ante todo los intereses adquiridos de los empresarios, de los capitalistas, de los propietarios de tierras, de los trabajadores. Pero si el deseo de evitar estos perjuicios induce a adoptar medidas encaminadas a obstaculizar el desarrollo de nuevas tecnologías, esto a largo plazo perjudica no solo a los intereses de todos los ciudadanos, sino también a los de aquellos que esperaban ser beneficiados. El automóvil y el avión perjudican a la industria ferroviaria, la radio perjudica a los periódicos, el cine al teatro. ¿Habrían podido los automóviles, los aviones, la radio, las películas ser prohibidos para salvar los intereses de los empresarios, capitalistas y trabajadores perjudicados? La gran conquista del viejo liberalismo consistió en abolir los privilegios de las corporaciones, abriendo así el camino a la industria moderna. Si hoy viven sobre la tierra muchas más personas que hace 200 años y si los trabajadores de los países del occidente civilizado viven mucho mejor que sus antepasados, y desde algunos puntos de vista mejor incluso que Luis XIV en su Palacio de Versalles, ello solo se debe a la liberalización de las fuerzas productivas. La idea subyacente al gobierno representativo es que los miembros del Parlamento representan a la nación en su conjunto, no a las diversas provincias o los intereses particulares de los propios electores. Los partidos políticos pueden tener diferentes opiniones sobre lo que debe considerarse útil para toda la nación, pero no deberían representar a intereses particulares de algunas regiones o grupos de presión. Los parlamentos de los países intervencionistas se hallan hoy muy lejos de lo que expresa este viejo principio. Hay representantes de la plata, del algodón, del acero, de la agricultura, de los trabajadores.
Y ningún legislador siente como deber propio representar a la nación en su conjunto. La forma democrática de gobierno destruida en Alemania y Francia por Hitler no podía funcionar, ya que estaba infestada por todas partes de espíritu intervencionista. Pululaban los partidos que defendían intereses locales y profesionales. Cualquier proyecto de ley que se presentara y cualquier medida ejecutiva eran valorados a la luz de un único criterio: ¿qué ofrece a mis electores y a los grupos de presión de los que dependo? Los representantes de una región vinícola lo valoraban todo desde el punto de vista de los productores de vino. Para los representantes de los trabajadores, los problemas de la defensa nacional no solo no existían, sino que además eran un pretexto para aumentar el poder de los sindicatos. Los portavoces del Frente Popular francés reclamaban la cooperación con Rusia, los de la derecha una alianza con Italia. Ningún grupo se preocupaba por el bienestar y la independencia de Francia, en todo problema se limitaban a ver las relaciones con, y los efectos sobre, los intereses particulares de específicos grupos electorales. El intervencionismo había transformado el gobierno parlamentario en gobierno de los grupos de presión. No fueron el parlamentarismo y la democracia los que fracasaron. Fue el intervencionismo el que paralizó tanto el parlamentarismo como la economía de mercado. El fracaso del parlamentarismo resulta más evidente en el ejercicio de la autoridad delegada. El Parlamento cede voluntariamente al Ejecutivo su propio poder legislativo. Hitler, Mussolini y Petain gobiernan a través de la delegación de poder. La dictadura adquiere así visos de legalidad mediante un vínculo formal con las instituciones democráticas. En realidad, la democracia desaparece y solo queda su terminología, del mismo modo que en el sistema del socialismo alemán quedó abolida la propiedad privada aunque se conservara su nombre. También los tiranos de la antigua Grecia y los césares romanos conservaron la fraseología de la república. Con el actual estado de desarrollo de los medios de comunicación y de transporte, ninguna emergencia puede justificar la delegación del poder. Incluso en un país extenso como Estados Unidos, todos los representantes pueden reunirse en la capital en 24 horas. Se podría incluso mantener el cuerpo legislativo en sesión permanente. Cuando fuera oportuno mantener en secreto los procedimientos y las decisiones, podrían celebrarse sesiones secretas. Con frecuencia se nos dice que las instituciones democráticas son solo una máscara para la dictadura del capital. Los marxistas se sirvieron de este eslogan durante mucho tiempo. George Sorel y los sindicalistas hicieron lo mismo. Hoy Hitler y Mussolini piden a las naciones que se levanten contra la plutocracia. Como respuesta, baste observar cómo en Gran Bretaña, en los dominios británicos y en Estados Unidos las elecciones son absolutamente libres de toda coacción. Franklin D. Roosevelt ha sido elegido presidente por la mayoría de los votantes. Nadie ha sido obligado a votar por él. A nadie se le ha impedido exponer en público su opinión contraria a la reelección de Roosevelt. Los ciudadanos americanos eran libres de decidir y han decidido libremente. Libertad y sistema económico. El primer argumento que se aduce contra la propuesta de sustituir el capitalismo por el socialismo es que en el sistema económico socialista no podría haber espacio para la libertad del individuo. Se dice que el socialismo significa esclavitud para todos. Es imposible desmentir la verdad de este argumento. Si el gobierno controla todos los medios de producción, si el gobierno es el único que da trabajo y tiene el derecho exclusivo de decidir la educación que el individuo debe recibir, cuándo y cómo debe trabajar, entonces el individuo no es libre. Tiene la obligación de obedecer, pero no tiene derechos. Los defensores del socialismo jamás han sido capaces de presentar un verdadero argumento en contra. Replican que en los países democráticos de economía de mercado hay libertad para el rico, no para el pobre, y que por esa libertad no merece la pena renunciar a la presunta falicidad del socialismo. Para analizar estos problemas, es preciso ante todo comprender qué se entiende realmente por libertad. La libertad es un concepto sociológico. En la naturaleza y con respecto a la naturaleza no hay nada a lo que podamos atribuir ese término. La libertad es la oportunidad que el sistema social concede al individuo para modelar su propia vida de acuerdo con sus propios proyectos. Que el hombre tiene que trabajar para sobrevivir es una ley natural que ningún sistema social puede modificar. Que el rico pueda vivir sin trabajar no perjudica la libertad de quienes no se hallan en tan afortunada situación. En la economía de mercado, la riqueza representa la recompensa que concede la sociedad en su conjunto por los servicios que en el pasado se han prestado a los consumidores, y solo puede preservarse mediante el continuo servicio en interés de los consumidores.
El hecho de que la economía de mercado recompense actividades coronadas por el éxito al servicio del consumidor no perjudica a los consumidores, sino todo lo contrario. Nada de esto perjudica al trabajador, al contrario, se beneficia grandemente por el aumento de la productividad del trabajo. La libertad del trabajador que no es propietario se basa en el derecho a elegir el puesto y el tipo de su propio trabajo. No está sometido a la arbitrariedad de ningún soberano. Vende sus servicios en el mercado. Si un empresario se niega a pagarle el salario ligado a las condiciones del mercado, el trabajador buscará otro dador de trabajo que, por su propio interés, estará dispuesto a pagarle el salario de mercado. El trabajador no debe a quien le da trabajo pleitesía y obediencia, solo le debe sus servicios, recibe el salario no como un favor, sino como una merecida recompensa. En la sociedad capitalista, también el pobre tiene la posibilidad de salir adelante con sus propios esfuerzos. Esto tiene lugar no solo en el mundo de los negocios. Quienes hoy ocupan las posiciones más elevadas en las profesiones, en el arte, en las ciencias y en la política, son, en la mayor parte de los casos, hombres que han partido de la pobreza. Entre los pioneros y líderes hay hombres nacidos casi exclusivamente de padres pobres. Quienes aspiran a una completa realización, sea cual fuere el sistema social, tienen que vencer el obstáculo de la apatía, del prejuicio y de la ignorancia. Es difícil negar que el capitalismo ofrece esta oportunidad. Hay ejemplos de grandes hombres que fueron tratados mal por sus contemporáneos. Algunos de los grandes maestros de la moderna escuela francesa de pintura tropezaron con grandes dificultades y apenas pudieron vender sus cuadros. ¿Piensa alguien que un gobierno socialista sería más comprensivo con un arte que, para los criterios tradicionales, no pasa de ser un garabato? El gran compositor Hugo Wolf escribió una vez que era una auténtica vergüenza que el Estado no se ocupara de sus propios artistas. Pero lo que Wolf tuvo que soportar se debía a incomprensión de viejos y reconocidos artistas, críticos y amigos del arte. Un gobierno socialista se habría fiado del juicio de expertos designados por el Estado, que seguramente no habría sido más benévolo con un hombre que era irritable, asocial y mentalmente inestable. Cuando Sigmund Freud formuló sus teorías, las autoridades establecidas, médicos y psicólogos, es decir, los expertos cuyo juicio debe ser decisivo para el gobierno, le vituperaron y declararon chalado. Pero en una sociedad capitalista el genio tiene por lo menos la posibilidad de proseguir en su trabajo. Los grandes pintores franceses fueron libres de pintar. Hugo Wolf se dedicó a poner música a los poemas de Moeric. Freud pudo continuar sus investigaciones. Ninguno de ellos habría sido capaz de producir nada si el gobierno, siguiendo la opinión unánime de los expertos, les hubiera encargado un trabajo que les privaba de la oportunidad de realizar su propio destino. Por desgracia, sucede a veces que, por razones políticas, las universidades no consiguen nombrar como profesores a hombres destacados en el campo de las ciencias sociales, o los despiden después de haberlos contratado. ¿Podemos creer que la universidad de un país socialista reclutaría a profesores que enseñan doctrinas no gratas al gobierno? En un Estado socialista incluso el publicar es tarea del gobierno. ¿Se imprimirán libros y periódicos con los que está en desacuerdo? ¿Habrá libertad para montar una representación teatral inapropiada? Comparemos la posición en que se encuentran la ciencia, el arte, la literatura, la prensa y la radio en Rusia y Alemania con la de América. Así podremos comprender qué significa libertad y falta de libertad. También en América hay cosas criticables, pero nadie puede negar que los americanos son más libres que los rusos y los alemanes. De la libertad de creación científica y artística se sirve tan solo una pequeña minoría, pero todos se benefician de ello. El progreso consiste siempre en sustituir lo viejo por lo nuevo. Progreso significa cambio. Una economía planificada no puede proyectar el progreso, ninguna organización puede programarlo. Esto es lo único que desafía toda limitación y reglamentación. El Estado y la sociedad no pueden promover el progreso. Ni tampoco el capitalismo puede hacer algo por el progreso. Pero, y este es ya un resultado suficiente, el capitalismo no pone barreras insuperables en el camino del progreso. La sociedad socialista se hace completamente rígida porque quiere hacer imposible el progreso. El intervencionismo no priva a los ciudadanos de toda libertad. Pero cada una de las medidas que se adoptan arrebata una parte de libertad y limita el campo de acción de los individuos. Consideremos, por ejemplo, el control de cambios. Cuanto más pequeño es un país, más importante es la parte que desempeñan las operaciones de comercio exterior.
Si el pago de libros y periódicos extranjeros, de viajes y de estudio en el exterior dependen de que el gobierno proporcione las correspondientes divisas, toda la vida intelectual de un país acaba dependiendo del control del gobierno. Bajo este aspecto, el control de cambios no es en absoluto distinto del sistema despótico del príncipe de Metternich. La única diferencia es que Metternich hacía abiertamente lo que el control de cambios realiza de un modo camuflado. La gran decepción, no puede negarse que dictadura, intervencionismo y socialismo son hoy extremadamente populares. Ningún argumento lógico puede debilitar esta popularidad. Los fanáticos se niegan obstinadamente a oír las enseñanzas de la teoría económica. La experiencia no es capaz de enseñarles nada. Se adhieren sin titubeo alguno a sus propias opiniones preconcebidas. Para comprender las razones profundas de tal obstinación, hemos recordado que las personas sufren porque las cosas no siempre suceden del modo deseado. El hombre nace como ser asocial y egoísta y solo durante la vida aprende que no está solo en el mundo y que existen otros hombres que tienen también sus deseos. Toda vida y experiencia le enseñan que para realizar sus propios proyectos debe adaptarse a la sociedad en su conjunto, debe aceptar la voluntad y los deseos de los demás como hechos, y debe adaptarse a estos datos con el fin de obtener realmente algo. La sociedad no es lo que los individuos desearían que fuera. Todos nuestros conciudadanos tienen de los demás una opinión menos buena de la que tienen sobre sí mismos. No se les asigna en la sociedad el lugar que creen les corresponde. Cada día lleva la presunción de cada uno, y quien está realmente libre de presunciones, nuevas decepciones. Cada día muestra a cada uno que su voluntad está en conflicto con la de los demás individuos. El neurótico trata de eludir tales decepciones refugiándose en los sueños con los ojos abiertos. Sueña en un mundo en el que solo su voluntad es determinante. En este mundo de sueños es un dictador. Solo sucede lo que él aprueba. Solo él da órdenes, los demás obedecen. Solo su razón es suprema. En este mundo secreto de sueños, el neurótico asume el papel de dictador. Se cree César, Gengis Khan, Napoleón. Cuando en la vida real se dirige a su semejante tiene que ser más modesto. Se contenta con aceptar una dictadura que está en manos ajenas. Pero en su mente, que es la de un neurótico, este dictador es el que recibe sus órdenes, está convencido de que el dictador hará exactamente lo que él quiere que se haga. Un hombre que no recurre a ninguna cautela y que está convencido de que se convertirá en dictaíde será considerado como un enfermo por sus compañeros y tratado en consecuencia. Los psiquiatras le calificarán de megalómano. Nadie ha visto jamás con buenos ojos al dictador que hace cosas distintas de las que, en cuanto defensor de la dictadura, consideraba justas. Quienes propugnan la dictadura tienen siempre en mente el dominio incontrolado de su propia voluntad, aunque ese dominio tenga que ser realizado por algún otro. Analicemos, por ejemplo, el eslogan, economía planificada, que hoy es particularmente popular, seudónimo, de socialismo. Todo lo que los individuos hacen tiene que ser primero ideado, es decir, planificado. Toda la economía es en este sentido una economía planificada. Pero los que, con Marx, rechazan la anarquía de la producción y quieren sustituirla por la planificación, no tienen en cuenta la voluntad y los proyectos de los demás. Solo una voluntad tiene la dignidad de decidir, solo uno es el plan que debe ser realizado, o sea el plan que cuenta con la aprobación del neurótico, el plan justo, el único plan. Toda resistencia debe ser quebrantada, nadie debe impedir al pobre neurótico ordenar el mundo según su plan. Cualquier instrumento se permite para garantizar que prevalezca la superior sabiduría de quien sueña con los ojos abiertos. Es esta la misma mentalidad de aquellas personas que, en una exposición celebrada en París, mientras observan un cuadro de Manet, exclaman, «Esto no debería permitirlo la policía». Y la misma mentalidad de quienes gritan, «Habría que hacer una ley que prohibiera esto». Y, reconózcanlo o no, tal es la mentalidad de todos los intervencionistas, socialistas y defensores de la dictadura. Hay sin embargo algo que odian más que el capitalismo, esto es el intervencionismo. El socialismo o la dictadura que no se adapta a su idea. Con qué ardor se han combatido entre sí comunistas y nazis. Con qué afán los defensores de Trotsky combaten contra los defensores de Stalin, o los secuaces de Strasser contra los de Hitler. Las raíces del éxito de Hitler, Stalin y Mussolini proclaman constantemente que habían sido elegidos por el destino para conducir el mundo hacia su salvación.
Sostienen que son los líderes de la juventud en su lucha contra las viejas generaciones. Traen del este la nueva cultura que debe sustituir a la agonizante civilización occidental. Quieren dar el coup de gracia al liberalismo y al capitalismo, pretenden vencer el inmoral egoísmo con el altruismo, proyectan sustituir la democracia anárquica por el orden y la organización, la sociedad de clases, por el Estado total, la economía de mercado por el socialismo. La suya no es una guerra para la expansión territorial, el botín o la conquista de la hegemonía como eran las guerras imperialistas del pasado, sino una santa cruzada para un mundo mejor en el que poder vivir. No albergan la menor duda sobre tal empresa, pues tienen la convicción de que han nacido en la ola del futuro. Existe una ley de la naturaleza, afirman, según la cual los grandes cambios históricos no pueden realizarse pacíficamente o sin conflictos. Según ellos, sería inútil y estúpido descuidar la cualidad creativa de su trabajo a causa de algunos inconvenientes que la gran revolución mundial va necesariamente consigo. Opinan que no se debe descuidar la gloria del nuevo evangelio por motivo de los pecados de los judíos, masones, polacos y checos, finlandeses y griegos, de la decadente aristocracia inglesa y de la rompida burguesía francesa. La debilidad y la ceguera respecto a los nuevos criterios de moralidad demuestran solo la decadencia de la agonizante pseudocultura capitalista. De nada sirve, afirman, el grito y el llanto de un viejo hombre sin fuerza, no detendrá el victorioso avanzar de la juventud. Nadie puede detener la rueda de la historia o retrasar el reloj del tiempo. El éxito de semejante propaganda es aplastante. La gente no se preocupa de comprender el contenido del nuevo evangelio, comprende simplemente que es nuevo y quiere ver en este hecho su necesaria justificación. Igual que una mujer acepta una nueva moda justo para cambiar, así en política se da la bienvenida a una moda que se supone nueva. La gente se apresura a cambiar las viejas ideas por otras nuevas, porque teme parecer retrógrada y reaccionaria. Se une al coro de los que destacan las imperfecciones de la civilización capitalista, y habla con gran entusiasmo de las acciones de los autócratas. Nada está hoy más de moda que la difamación de la civilización occidental. Esta mentalidad ha facilitado a Hitler conseguir sus propias victorias. Los checos y los daneses han capitulado sin luchar. Los oficiales noruegos cedieron grandes franjas de su país al ejército de Hitler. Los holandeses y los belgas se rindieron tras una breve resistencia. Los franceses han tenido la audacia de celebrar la destrucción de su independencia como un renacimiento nacional. Hitler ha empleado 5 años para llevar a cabo la Anschluss de Austria, 2 años y medio después sometió al continente europeo. Hitler no dispone de una nueva arma secreta. No debe su victoria a un excelente servicio secreto que le informa de los planes del enemigo. Tampoco la famosa quinta columna ha sido decisiva. Ha triunfado porque sus presuntos enemigos compartían totalmente las ideas que él sostenía. Solo los que, sin reservas y sin excepciones, consideran la economía de mercado como la única forma viable de operación social, se oponen a los sistemas totalitarios y son capaces de combatirlos con éxito. Quienes desean el socialismo se proponen adoptar en su propio país el sistema de Rusia y de Alemania. Estar a favor del intervencionismo significa emprender un camino que inevitablemente conduce al socialismo. No se puede combatir con éxito una lucha ideológica haciendo constantes concesiones a los principios del enemigo. Los que rechazan el capitalismo porque piensan que es el enemigo de los intereses de las masas, quienes proclaman que, por supuesto, tras la victoria sobre Hitler la economía de mercado será reemplazada por un sistema mejor y que, por lo tanto, se debería ahora hacer todo lo posible para instaurar el más completo control gubernamental de los asuntos económicos, en realidad están luchando por el totalitarismo. Los progresistas, que hoy se enmascaran de liberales, pueden sin duda declamar abiertamente contra el fascismo, pero su política no hace sino allanar el camino al nazismo. Nada puede ser más útil al éxito del movimiento nacional socialista que los métodos empleados por los progresistas, para denunciar al nazismo como partido al servicio de los intereses del capital. Los trabajadores reconocen esta táctica demasiado bien para dejarse engañar una vez más. ¿Acaso no es cierto que, desde los años 70 del siglo XIX, los socialdemócratas, que aparentemente estaban a favor de los trabajadores, en realidad combatieron vigorosamente contra todas las medidas del gobierno alemán favorables a los trabajadores, declarándolas burguesas y contrarias a la clase trabajadora? Los socialdemócratas irán coherentemente contra la
nacionalización de los ferrocarriles, la municipalización de los servicios públicos, la legislación laboral, el seguro obligatorio de enfermedad, accidentes y vejez, contra el sistema de seguridad social alemán adoptado posteriormente por todo el mundo. Luego, después de la guerra, la Primera Guerra Mundial, los comunistas calificaron al Partido Socialdemócrata Alemán y a los sindicatos de traidores a su clase. Y así fue como los trabajadores alemanes se dieron cuenta de que todo partido que buscaba su apoyo definía a los partidos contrarios como siervos del capitalismo, y su adhesión al nazismo no sufrió lo más mínimo por tales frases. Si no queremos olvidarnos totalmente de los hechos, debemos reconocer que los trabajadores alemanes son los más seguros defensores del régimen hitleriano. El nazismo los ha conquistado completamente mediante la eliminación del paro y la reducción de los empresarios a meros gestores de las fábricas. En cambio, han quedado de excepción a dos los grandes grupos, los comerciantes y los campesinos. El trabajador está muy satisfecho y apoyará a Hitler, a no ser que la guerra se desenvuelva de tal modo que destruya sus expectativas de una vida mejor una vez que se logre la paz. Solo una derrota militar puede privar a Hitler del apoyo de los trabajadores alemanes. El hecho de que los capitalistas y los empresarios, al hallarse frente a la alternativa entre comunismo y nazismo, elijan el segundo no requiere ninguna ulterior explicación. Prefieren vivir como directores de producción bajo Hitler que ser liquidados como burgueses bajo Stalin. A los capitalistas no les gusta más que a los demás seres humanos dejarse matar. Que peligrosos efectos puedan producirse por la convicción de que los trabajadores alemanes se oponen al régimen de Hitler lo demuestra la táctica inglesa del primer año de guerra. El gobierno de Neville Chamberlain creía firmemente que la guerra acabaría gracias a una revolución de los trabajadores alemanes. En lugar de concentrarse vigorosamente en el rearme y la lucha, se pensó en lanzar desde los aviones hojas volanderas en las que se decía a los trabajadores alemanes que Inglaterra hacía la guerra no contra ellos, sino contra su opresor, Hitler. El gobierno inglés, se decía, sabía perfectamente que el pueblo alemán, en particular el mundo del trabajo, era contrario a la guerra y se veía forzado a sufrirla por el propio dictador. También en los países anglosajones los trabajadores saben que los partidos socialistas, que se disputan su aprobación, suelen acusarse recíprocamente de favorecer al capitalismo. Los comunistas de toda confesión lanzan esta acusación contra los socialistas. Y entre los comunistas los trotskistas emplean el mismo argumento contra Stalin y los suyos. Y viceversa. El hecho de que los progresistas lancen la misma acusación contra el nazismo y el fascismo no impedirá que un día los trabajadores sigan a otra banda con camisas de otro color. Lo malo de la civilización occidental es la aceptada costumbre de juzgar a los partidos políticos simplemente preguntándose si parecen bastante nuevos y radicales, sin analizar su sabiduría, si están en condiciones de alcanzar sus fines. No todo lo que existe hoy es razonable, pero esto no significa que todo lo que no existe sea sensato. La terminología habitual del lenguaje político es estúpida. ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? ¿Por qué Hitler tiene que ser de derecha y Stalin, su contemporáneo amigo, de izquierda? ¿Quién es el reaccionario y quién el progresista? Las reacciones contra una política irresponsable no deben condenarse. Y el progreso hacia el caos tiene que ser sometido a crítica. El hecho es que nada debería aceptarse solo porque es nuevo, radical y a la moda. La ortodoxia no es un mal, si la doctrina en que se basa es buena. ¿Quién está contra los trabajadores, los que quieren bajar sus condiciones al nivel ruso, o los que persiguen para los trabajadores los niveles capitalistas de los Estados Unidos? ¿Quién es nacionalista, quien pretende someter la propia nación al dominio del nazismo, o quien desea salvaguardar su independencia? ¿Qué habría pasado con la civilización occidental si sus pueblos hubieran manifestado siempre esta preferencia por lo nuevo? ¿Y si hubieran acogido como ola del futuro a Atila y sus hunos, la religión de Mahoma, o los tártaros? También ellos fueron totalitarios y obtuvieron éxitos militares que dispusieron a los débiles a capitular. Lo que hoy necesita la humanidad es liberarse del habitual uso de ganes insensatos y volver a un sano modo de razonar. Conclusiones. Este ensayo no se plantea la pregunta de si el socialismo, propiedad pública de los medios de producción, y economía planificada, es de algún modo un sistema mejor que el capitalismo o si el socialismo constituye un sistema viable de cooperación social. No se discuten los programas de aquellos partidos que quieren sustituir el capitalismo,
La democracia y la libertad por el totalitarismo socialista según el modelo alemán o ruso. De estos problemas ya me he ocupado en otro volumen. 1. Mi análisis actual tampoco se interesa por los problemas de la bondad o no de un gobierno no democrático de las libertades civiles, y tampoco se orienta a establecer si la dictadura es o no la mejor forma de gobierno. Aquí solo se ha querido ilustrar como la política económica del intervencionismo, que sus defensores suelen presentar como una política socioeconómica progresista, se basa en un error. Este volumen demuestra que no es cierto que el intervencionismo pueda conducir a un sistema duradero de organización económica. Las distintas medidas con que el intervencionismo pretende dirigir la actividad económica no pueden alcanzar los objetivos que sus propios defensores, honestamente, tratan de conseguir con su aplicación. Las medidas de una política intervencionista crean unas condiciones que, desde el punto de vista de quienes las propugnan, son efectivamente menos deseables que los males que deberían remediar. Los efectos son desempleo, depresión, monopolio, miseria. Es posible que tales medidas creen condiciones tales que permitan que unas cuantas personas se enriquezcan, pero todos los demás resultan más pobres y menos satisfechos. Si los gobiernos no abandonan estas medidas y retornan a la libre economía de mercado, si persisten obstinadamente en el intento de compensar con ulteriores intervenciones los inconvenientes generados por las medidas anteriores, constataremos al final que hemos adoptado el socialismo. Es además un trágico error pensar que democracia y libertad son compatibles con el intervencionismo o también con el socialismo. Lo que se entiende con expresiones tales como gobierno democrático, libertades civiles y libertad personal solo puede existir en una economía de mercado. No es casual que por todas partes, con la instauración del intervencionismo, las instituciones democráticas hayan desaparecido una tras otra y que, en los países socialistas, el despotismo oriental haya podido seguir con éxito por el mismo camino. Tampoco es casual que la democracia sea atacada por doquier, tanto por los defensores del comunismo ruso como por los del socialismo alemán. El radicalismo de la derecha y el radicalismo de la izquierda se diferencian solo en detalles insignificantes, coinciden, en cambio, en sus acusaciones contra el capitalismo y la democracia. La única elección del género humano está entre economía libre de mercado, libertad y democracia por un lado, y socialismo y dictadura por otro. Una tercera vía, un compromiso intervencionista, no es posible. Podemos añadir que esta conclusión es coherente con algunas de las enseñanzas de Karl Marx y de la ortodoxia marxista. Marx y los marxistas tacharon de petit bourgeois al conjunto de medidas que constituyen el intervencionismo, destacando su carácter contradictorio. Marx consideraba que era inútil el que los sindicatos trataran de obtener salarios más elevados para toda la clase obrera en una sociedad capitalista. Y los marxistas ortodoxos han protestado siempre contra las propuestas encaminadas a atribuir al Estado, directa o indirectamente, la competencia de fijar tasas salariales mínimas. Marx elaboró una doctrina según la cual es necesaria la dictadura del proletariado, para preparar el camino al socialismo, la fase más alta de la sociedad comunista. En los muchos siglos de transición, no habría lugar para la democracia. Y así Lenin pudo con razón referirse a Marx para justificar su reino del terror. Por lo que respecta a lo que sucedería tras la implantación del socialismo, Marx lo único que dijo es que el Estado desaparecería. Las victorias obtenidas por Lenin, Mussolini y Hitler no han sido derrotas del capitalismo, sino consecuencias inevitables de la política intervencionista. Lenin derrotó el intervencionismo de Kerensky. Mussolini obtuvo su victoria sobre el sindicalismo italiano, que culminó con la ocupación de las fábricas. Hitler triunfó sobre el intervencionismo de la República de Weimar. Franco consiguió su victoria, en España y en Cataluña, contra el sindicalismo anarquista. En Francia, la caída del Front Populaire siguió a la dictadura de Pétain. Siempre que se ha adoptado el intervencionismo, tal ha sido la lógica consecuencia de los hechos. El intervencionismo conducirá siempre al mismo resultado. Si hay algo que la historia puede enseñarnos, es que ninguna nación ha alcanzado jamás un elevado nivel de civilización sin la propiedad privada de los medios de producción y que la democracia solo ha podido prosperar allí donde la propiedad privada de los medios de producción ha sido respetada. Si nuestra civilización tuviera que desaparecer, no sucedería porque ya ha sido condenada, sino porque los hombres se niegan a aprender de la teoría y de la historia. No es el destino lo que determina el futuro de la sociedad humana, sino el hombre mismo. La decadencia de la civilización occidental no es fruto de una acción divina,
algo que no se puede remediar. Si esto sucede, es el resultado de una política que aún puede abandonarse y ser sustituida por otra mejor.